día de hoy, que por supuesto hemos titulado "No está aquí, ha resucitado". ¿Cuántos creen que nuestro Señor no está en una tumba? Él ha resucitado. ¿Sabes? Cuando Jesús fue crucificado en el año 33 después de Cristo, habían solamente unos 120 seguidores de Jesús. ¿Tú te acuerdas que en el libro de los Hechos está registrado que Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén? 120 fueron lo más que se congregaron en ese momento. Hoy, 2000 años más tarde, aquí les va la cifra. Somos 2000 en la actualidad, sin contar todos los que han nacido durante estos 2000 años. En este momento, en el mundo somos 2.400 millones de personas que se declaran seguidores de Jesucristo. 2.4 mil millones de creyentes. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esa cifra no te dice mucho. Vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Sabes lo que significan en el mundo 2.4 mil millones? Cuando hay 7 mil millones de habitantes, significa que 1 de cada 3 son cristianos. ¿Te podrías imaginar eso? 1 de cada 3, tal vez porque vives en una ciudad donde solamente el 15-20% son creyentes, puedas dudarlo un poco. Pero yo te pido que googlees, te metas a la inteligencia artificial, a ChatGPT, y preguntes lo que yo te estoy diciendo. ¿Cuántos cristianos en el mundo hay? Y verás la cifra que te va a dar. 1 de cada 3 son cristianos, dicen ser seguidores de Jesús. Qué increíble. Imagínate, qué tremendo lo que Dios ha alcanzado. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Te lo voy a poner en otra perspectiva. Si juntaras toda la población de China, toda la población de Europa y toda la población de Estados Unidos y de México, aún así no alcanzaríamos a completar el número de creyentes, porque es más que todas esas personas. La pregunta es: ¿cómo puede ser que 1 de cada 3 sean cristianos? Porque las cifras te los puedo dar y son números, pero la pregunta es: ¿cómo es que ese grupo de 12 pescadores, cómo es que esos 12 discípulos se convirtieron en 120, después en millones de millones? Hay una sola palabra que responde eso. ¿Quieren saberla? Se llama resurrección. Todo cambió con la resurrección de Jesucristo. Del otro fuerte aplauso al Señor y te lo voy a demostrar en un momento. Todo cambió a través de que Jesús resucitó, y el mundo nos lo muestra. El mundo cambió cuando Dios dijo: ha llegado el momento de salvar al mundo, voy a enviar a mi hijo, va a estar muerto durante 3 días, pero vas a ver algo insólito, lo voy a resucitar. Él va a resucitar en su cuerpo físico. Este indicio, esta situación, este acontecimiento cambió la historia de la vida. Por ejemplo, ¿cuándo naciste tú? Todos a la cuenta de 3 me dan su fecha de nacimiento. 1, 2, 3. La mayoría andan de los 1970 en adelante, o atrasito un poquito o adelantito un poquito, ¿cierto? ¿Con base en qué? En el antes de Cristo y después de Cristo. Todas las fechas en el mundo entero, excepto quizás en Israel, y eso solamente en ciertos sectores, porque cuando ellos quieren medir, cuando venden turismo, entonces tienen que acoplarse antes de Cristo y después de Cristo, y lo mismo los musulmanes. Es por eso que este suceso fue el más significativo de todas las historias, que fue que resucitó Jesús. Y entonces haber muerto 3 días y luego regresar a la vida, eso no solamente es ahora pues con la tecnología pueden de alguna manera hacer lo que se llama resucitación. Es diferente, ¿verdad? Que todavía no se han ido todo tu cuerpo físico, la conexión de tu espíritu, alma y tu cuerpo. Pero lo de Jesús fue diferente. Él sí resucitó en su cuerpo físico. Nadie en la historia, nadie,
Y ahorita tú te vas a preguntar, pero algunos hechos pasaron en la Biblia que resucitaron. Vamos a aclarar eso, pero nadie en la historia realmente ha resucitado para siempre, solo Jesús. Gente va a los líderes políticos que aman, dependiendo de la nación, van a recordar quizás los rusos a los bolcheviques, a lo mejor algunos mexicanos van a recordar a Benito Juárez, algunos en las religiones van a recordar a Mahoma, o van a recordar a otros a Gandhi, y van y ven sus tumbas porque ahí están. Pero en el caso de Jesús, la tumba está vacía porque Él resucitó. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si tú vas a Israel, a la tumba de Jesús, porque existe, están ahí los indicios, están ahí las pruebas de donde Jesús fue sepultado. Está el monte de la calavera, hasta el día de hoy lo puedes ver y se ve una calavera, excepto un poquito ya la boca, no tanto, porque hay una línea de camiones que hace muchos siglos compró ese terreno y construyeron una línea de camiones y le metieron asfalto, pero tú ves y dices, wow, qué impresionante. Por eso le pusieron el Cerro de la Calavera, y al lado, muy cerquita, está la tumba donde fue ahí Jesús sepultado, y la tumba está vacía. Entras por ahí, por ese huequito, y luego ya estás dentro de la tumba y hay un letrero que dice: He is not here, for he is risen, sacado de Lucas capítulo 2:46, que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Amén. Él no está en una tumba, Él ha resucitado. Entonces ese suceso fue lo que cambió la historia, porque quiero que sepas y quiero que recuerdes que cuando Jesús está en la cruz, y lo vimos en unas escenas en el canto de la ofrenda, Jesús está completamente lacerado, Jesús está completamente lastimado, su rostro estaba desfigurado. Es más, esas escenas ni siquiera le llegan a lo que la Biblia describe de cómo quedó su cuerpo. Algunos médicamente sí han hecho una recapitulación de los hechos y han mostrado la espalda de cómo quedarían. Imagínate, la Biblia dice que fueron 39 azotes, o sea, 40 menos 1 son 39, y le dejaron toda la espalda abierta. Y ahí, pues, en las películas obviamente lo ponen en un calzoncillo, pero estaba completamente desnudo y golpeado en los genitales, en el pecho, en las piernas, en todo el cuerpo. Y entonces los discípulos, ¿en dónde estaban? Tú sabes que estaban encerrados, tú sabes que tenían miedo, estaban desconsolados, deprimidos, desilusionados, descorazonados, y estaban derrotados. Para ellos la crucifixión en ese momento, aunque Jesús trató de enseñarles y decirles: oigan, me van a tomar preso, oigan, me van a crucificar, pero yo voy a resucitar, aún así para ellos no fue suficiente. Ellos se sentían deprimidos y derrotados. ¿Tú te acuerdas que Pedro le dijo: no, Señor, no va a pasar nada, que ninguno te va a tocar, yo voy a dar la vida por ti? Y Jesús le dice: Pedro, Simón, tú me vas a negar. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Ni siquiera te vas a poder enfrentar a ese hecho. Entonces ellos se sentían así, pero la resurrección hizo que ellos se convirtieran de desconsolados, deprimidos, desilusionados, descorazonados y derrotados a ser valientes, contagiosos, llenos de esperanza, y difundieron ese mensaje de esperanza a todo el mundo por una sola razón: vieron a Jesucristo regresar, resucitar en su cuerpo físico. Den un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué es este hecho tan importante? Después de la golpiza que le dieron, o sea, no es Hollywood. No sé cuántos han visto películas donde dices: no, después de esa caída que sufrió tal o cual personaje, digamos el de Misión Imposible, Tom Cruise, ¿no? Que ya se golpeó ahí el estómago, yo con eso ya se me hubiera salido el aire y me quedo ahí tirado. Este viernes pasado, tenía un compromiso de ir a un funeral,
y dije, después de comer voy. Comí y me senté un ratito en un sillón al lado de mi hijo viendo la televisión y no me podía levantar. Sí, había trabajado un rato aquí, tanto en la cafetería como en lo administrativo, pero dije, no sé por qué me siento bien cansado. Ahora imagínate de una golpiza tan tremenda. Si tú lo hubieras visto en esa cruz, así como fue golpeado, ustedes vieron escenas en el canto de la ofrenda de cómo les rompían hasta las piernas, los ayudaban a morir. La razón que les quebraban las piernas con un mazo gigante era romperles las piernas, quedaran colgados y entonces se asfixiaran. Pero la Biblia inclusive dice, miles de años antes de que existiera esa ley romana, de que los romanos los sitiaran, antes de que existiera la ley de la crucifixión, Dios sabía lo que iba a pasar y declara la Biblia, ni siquiera fue necesario quebrar sus piernas, ni un solo hueso le rompieron, porque él ya había muerto por amor, derramando hasta la última gota de su sangre. El último momento, cuando le meten la espada, sale sangre y agua, ya lo último que quedaba, porque su sangre derramada por nosotros por amor fue lo que hizo que él muriera. Él murió por amor. Del otro fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora, Jesús les demostró en vida que él tenía el poder sobre la muerte. Trató de prepararlos, aún así, ya te comenté que aún así ellos estaban con mucho miedo. ¿Miedo de qué? De que los aprendieran. ¿Miedo de qué? De que los golpearan. ¿Miedo de qué? De que los crucificaran, de que los aserraran, de que los sirvieran. Eran sanguinarios los romanos. El apóstol Pablo murió hervido en aceite, imagínate. Otros más, la Biblia dice que los aserraron, es decir, sacaron un serrucho y no había eléctricos como ahora. Y no era un acto de magia, era de verdad serruchándolos. Y entonces Jesús en vida con sus discípulos trató de prepararlos, y él resucitó a 5 personas por un tiempo, porque después se envejecieron y se murieron. Porque Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Él es la resurrección y la vida. Y aunque tú y yo estemos muertos, no vamos a estar muertos, sino viviremos. El Señor nos prepara con esa mentalidad para decirnos: el día que mueras tú vas a estar más vivo. Vota con alguien y dile: no le tengas miedo a la muerte, porque te puedes morir hoy. Pero no hay que tenerle miedo, porque en ese momento realmente vas a estar más vivo que nunca. Entonces esta fue una de las declaraciones más controversiales y chocantes de la época, porque aunque los fariseos y los religiosos de la época creían en que alguien podía resucitar, porque estaban los eventos registrados en la Biblia, a través del profeta Elías, a través del profeta Eliseo, habían existido esos casos, pues sabían que solamente era por el poder de Dios. Y Jesús, al decirles: yo soy la resurrección y la vida, por eso ellos estaban diciendo: no, este está loco, este está blasfemando. Pero él ya los estaba preparando mentalmente. Y en vida, la Biblia nos da 5 casos de resurrecciones que solo se los quiero mencionar rápidamente para recordarlos. El primero fue la hija de Jairo. Dice Lucas capítulo 8 verso 41 que la primera vez que resucita Jesús a un muerto es en Lucas 8:41. Nos dice: un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, tenía una hija única. La Biblia tiene el detalle de decirnos que era su única hija, que por lo tanto tener solo una hija le iba a doler que se perdiera y se muriera. Como de 12 años nos da la edad de la niña, que se estaba muriendo. Mas él, tomándola de la mano, porque después muere en el proceso, yo estoy resumiendo para no traer tantos versículos, mas él, tomándola de la mano, porque ya había muerto en el camino, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Diga conmigo: su espíritu volvió. E inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer.
Entonces, con esta primera resurrección, Jesús ya les está enseñando a sus discípulos: yo soy la resurrección y la vida, yo tengo el poder sobre la muerte. En siguiente lugar, la Biblia nos enseña que la segunda vez que Jesús resucita a alguien es al hijo de una viuda, la viuda de Naín, ya en el funeral. Imagínense, en el funeral. Dice Lucas capítulo 7, verso 12: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, otro hijo único. Como que Jesús tenía compasión de las personas que tenían más dolor, la cual era viuda además. No solamente era su único hijo, sino que ya marido no tiene, ya se le había muerto. Y acercándose, Jesús tocó el féretro. Piensen en la procesión, piensen en el féretro, lo llevan ahí cargando. Jesús toca el féretro y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Chequen lo que Jesús dijo específicamente: joven, a ti te digo. Porque sigo pensando que tanto en la hija de Jairo como en este joven, si Jesús no es específico, acuérdate, Él es la resurrección y la vida, todo mundo hubiera resucitado, y lo voy a demostrar en un momento más. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Jesús estaba preparando a los discípulos, y Jesús te sigue preparando en tu mente y en tu corazón, que Él es la resurrección y la vida, y que aunque estés muerto para el mundo, para Él estás más vivo que nunca. Dele otro fuerte aplauso de gloria. En tercer lugar, la tercera resurrección que nos muestra la Biblia, ahora sí, es la muerte de Lázaro. Tú sabes que vienen con Jesús y le mandan el mensaje a Jesús de que: oye, tu amigo está enfermo. Y entonces Jesús se toma otros 4 días más. No va y lo visita. ¿Por qué? Porque Jesús estaba esperando que muriera. ¿Y para qué estaba esperando que muriera? Pues para que hubiera un milagro de resurrección. Y dice entonces Juan 11:17, conoces la historia, solo la resumo: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Porque la gente necesitaba entender que Lázaro estaba muerto, bien muerto. Vota con alguien y dile: estaba bien muerto. Porque si ha pasado un día, a lo mejor tenían duda. Pero como dice el dicho, el muerto y el arrimado, no sé si es verdad, pero a los 3 días apestan. Creo que en menos tiempo, ¿verdad? Pero dice que entonces ya tenía 4 días y Jesús gritó. ¿Cómo gritó? Lázaro. Vuelvo a repetir, ¿por qué tuvo que gritar el nombre? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Y si no dice quién, todos salen. Jesús le habló solo a Lázaro: sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Él es la resurrección y la vida. Y en cuarto lugar, obviamente, la resurrección de Jesús mismo. Hay 5 casos los que les voy a mencionar, pero la resurrección de Jesús fue impresionante, porque dice Mateo 17:22 que estando ellos en Galilea, Jesús dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mira, Él los había preparado, pero como que no entendían el mensaje. En manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron. ¿Cómo? En gran manera, se súper entristecieron. ¿Por qué? Porque sí le querían la primera parte. Jesús, ya hemos visto cuántas veces te han querido agarrar. Jesús, ya hemos visto cuántas veces te han querido apedrear. Eso sí va a pasar. Pero se quedaron con la mitad del mensaje. Y muchas veces nosotros nos quedamos con la mitad del mensaje, de que vamos a morir, pero la verdad es que morir, y no es una invitación a que se suiciden, morir sería el regalo más grande, es el pasaporte al cielo. Pero mientras estás aquí tienes un propósito, no puedes hacer eso, Y dice ahí la escritura: y ellos se entristecieron en gran manera. Y Jesús dijo: nadie me quita la vida, en el verso 18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo.
Es decir, que Jesús no fue a la cruz porque lo llevaron los romanos. Él buscó la muerte. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Déselo fuerte. Mas cuando llegaron, Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, que fue lo que les decía, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ya es todo lo que restaba. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Porque quiero ir al siguiente grupo de personas que resucitaron. Resucitaron personas, y yo creo que después de lo que te voy a mencionar ahorita no vas a poder dormir toda la noche. Es más, vas a decir que no me alcanza el cerebro para entender lo que a continuación voy a leer. ¿Están listos? ¿Medio listos? Bueno, dice ahí el verso, vamos a Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y aquel velo del templo se rasgó. Verso 52, y se abrieron los sepulcros. Ahora, la Biblia aclara en el pasaje en qué momento fue que aconteció esto y quiénes fueron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de quiénes, de santos. Esto es importante para mi conclusión del mensaje. No cualquier persona en este momento resucitó. Que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección. ¿Cuándo fue? Después de la resurrección. Este evento ocurrió cuando Jesús resucitó de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué impacto, qué impacto. Imagínate que un familiar se te murió hace no sé cuántos años. Ahora ahí les va algo bien loco. Cuando Jesús muere, no es que muere y ahí está muerto como tú y yo pensamos. La Biblia dice que Jesús descendió a las partes más bajas, en donde está el infierno. ¿En dónde está el infierno? En las partes más bajas de la tierra, en el centro de la tierra. La Biblia no lo esconde. Y llevó cautiva la cautividad. Y al llevar cautiva la cautividad, o sea, Jesús cuando muere, no es que está inerte ahí en su cuerpo y en su espíritu y en su alma. No, hay una actividad espiritual. Y en ese momento Él desciende a las partes más bajas. La Biblia dice que le arrebata las llaves al diablo del infierno y tiene victoria pública entre la parte espiritual y en la parte física en la cruz. Lleva cautivo toda la cautividad y dice que da dones a los hombres. Dones, en primer lugar, a todos los que habían muerto creyendo en Jesús. Los que resucitaron, es decir, antes de que Jesús viniera a la cruz, se requería de fe para creer que Jesús iba a venir. Ahora que Jesús ya vino, nosotros lo que tenemos que tener es fe para creer en el sacrificio de Jesús. Era la misma fe. Pero la Biblia enseña que nadie había ido al paraíso. De hecho, el primero que fue al paraíso fue el que estaba ahí de ladrón. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él lo inauguró. El peor pecador, el que a lo mejor se portó mal y en el último instante se arrepintió. Tú dices: yo quiero ser de esos, me quiero portar mal, y en el último momento, quién sabe si lo logres. Pero Él sí. Y Él lo inauguró. La gente no estaba en el paraíso. Existía lo que se llamaba el seno de Abraham, donde Jesús narra que había una gran muralla y que aquellos que estaban en el lado del sufrimiento podían ver a los que gozaban, pero los que gozaban no podían ver a los que estaban en el lado del sufrimiento. Y la Biblia dice que resucitaron. Entre ellos, por muy loco que te parezca, pudo haber estado Adán y Eva.
pudo haber estado gente que recientemente había fallecido, Abraham, otros padres de la fe, porque los que resucitaron fueron santos. Pero si de repente tú habías tenido un familiar que había muerto, imagínate qué impresión que de repente mi hermano menor llegara a la puerta de mi casa y me dijera: aquí estoy, Jesús descendió a las partes más bajas y ahora he resucitado, porque Jesús vino a inaugurar la resurrección. Él es la resurrección y la vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Fue impresionante eso. Seguimos leyendo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él aguardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. No hubo duda, aún los soldados se dieron cuenta de que Jesús era verdaderamente Dios. Del otro fuerte aplauso de gloria. Esto es impresionante, impresionante. Pero la Biblia dice que esto no se va a quedar ahí. Voltea con él y dile: esto no es el fin de la historia, porque la Escritura dice que tú y yo vamos a resucitar. Lázaro ciertamente volvió a morir, se envejeció otra vez y murió. Resucitó por un tiempo, no había para él todavía inaugurado hasta que Jesús resucitara, porque lo voy a demostrar. Jesús es las primicias. Todos los que resucitaron antes se envejecieron y se volvieron a morir. Lo que hizo la diferencia, vuelvo a repetir, por eso, y hoy lo estamos celebrando, es la resurrección de Cristo. Lo que hace la diferencia, lo que nos da valor, aquellos que estamos dispuestos a morir por Jesús, y los mártires. Tú sabes que en el mundo entero, en Medio Oriente y otros países, la gente está dispuesta a dar su vida por Jesucristo. ¿Por qué? Porque saben que Él es la resurrección y Él es la vida. Del otro fuerte aplauso al Señor. Entonces esos se murieron, pero mira, los muertos en Cristo van a resucitar. Todos aquellos que hayan muerto en Jesucristo, creyendo en Jesucristo, van a resucitar. Dice primera de Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, Pablo pensaba: tal vez Cristo venga antes de que yo muera, pero si muero, resucito. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por eso hubo una época en los años 80 donde ciertas iglesias se llamaban arrebatamiento, porque decían: nosotros vamos a ser arrebatados. Así es que si no mueres, vas a ser arrebatado juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. También todo esto está bien loco. Vamos a ser arrebatados, ¿a dónde? Hasta las nubes. Ahí vamos a estar para recibir al Señor en los aires. Vamos a ver cosas más locas todavía que revela la Biblia, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre, siempre con nuestro Señor. Por tanto, dice el verso 18: aliéntense, anímense los unos a los otros con estas palabras. Volta con él y dile: anímate. Vamos a resucitar o vamos a ser arrebatados por el Señor en el aire. Dice Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, se refiere a Jesús. Jesús tuvo que hacerse, ¿verdad?, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que Él desciende a las partes más bajas, ¿verdad?, y le quita el imperio de la muerte al diablo. Y también nos dice Apocalipsis capítulo 26:
Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. Di conmigo, primera resurrección. Porque la segunda muerte, va a haber una segunda muerte. Yo sé que hoy estoy soltando tibones, cirlones, estoy soltando pedazos de carne muy grandes. Espero que no les vaya a quitar el sueño todo esto. No tiene ningún poder sobre ellos. Si tú y yo estamos en Cristo, somos benditos y santos, que significa apartados, porque formamos parte de una primera resurrección y la segunda muerte, que es la muerte eterna. A lo mejor tú y yo vamos a participar de una muerte, que es la muerte primera, la que todos los seres humanos van a morir, pero la segunda muerte es la muerte eterna, y tú y yo no vamos a morir eternamente, que eso significa estar separados de Dios, pero vamos a estar vivos para siempre con nuestro Señor. Amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor. No tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Esta es la doctrina del milenio, donde vamos a reinar con Jesús, ¿verdad?, durante 1000 años. Así es que, volviendo a la historia de Jesús, un domingo por la mañana, muy temprano, dice la Biblia, cuando amanecía el nuevo día, un domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar a la tumba, y de repente se produjo un gran terremoto otra vez. Pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo, y ahora vayan rápidamente, cuéntenle a los discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda velocidad, a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Ese fue el milagro de la resurrección. Dele un fuerte aplauso al Señor. Así que, con esta historia, número uno, entendemos que Jesús resucitó físicamente. Amén. Jesús resucitó físicamente. Lo vieron, lo abrazaron, lo tocaron. Es decir, no era un fantasma. Volta con alguien y dile: no era un Gasparín. Era Jesús resucitado, y esto ya era impresionante. Les vuelvo a repetir, porque después de la golpiza que le dieron, ni en 3 días te levantas. A mí no me hicieron nada y el viernes no me podía levantar. Lo tuve que hacer porque tengo compromisos. Ahora imagínate, después de lo que pasó, y él con alegría se presenta con las marcas, pero con toda la fuerza física. Y también resucitó espiritualmente. Espiritualmente, ¿por qué? Porque no quiero ir a tantos versículos, ya quiero concluir. Pero tú sabes que la Biblia enseña que cuando sus discípulos estaban escondidos en un cuarto, en una habitación, él atravesó las paredes y se presentó ante ellos y les dijo: paz a vosotros. El cuerpo en que resucitó fue un cuerpo glorificado. En tercer lugar, te lo comento, resucitó con su cuerpo físico incorruptible para siempre, en una nueva versión, mostrándonos cómo va a ser nuestro cuerpo también. Vota con alguien y dile: hay esperanza para tu cuerpo. Vamos a ser resucitados en una nueva versión. Es como cuando dices: yo tuve un bochito en 1973, pero te entregan un 2026. Dices: wow, la suspensión cambia, el volante, todo cambia. Lo mismo, todo va a cambiar. La Biblia nos enseña que vamos a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo donde podemos trasladarnos de aquí para allá. Ya no vamos a necesitar la micro ni el metro, porque vamos a resucitar en un cuerpo glorioso y reinaremos con Cristo 1000 años esta tierra.
Primera de Corintios 15:20 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha. Él es el primero. Los que resucitaron antes en el Antiguo Testamento, y aún los que Él resucitó, envejecieron, volvieron a morir, pero todo cambió cuando Él resucitó. Él es llamado las primicias, Él es llamado el primer fruto de una gran cosecha, que son todos nuestros antepasados y también nosotros. ¿Cuántos se gozan por ese hecho? Amén. Amén. Déselo más fuerte. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, verso 21: tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Por eso la resurrección es tan importante, celebrarlo es muy importante. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo ahora recibirán una vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Di conmigo, hay un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Porque si creemos que Jesús murió, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por eso siempre es un gozo y una alegría ir a un funeral, porque sabemos que ellos, como dicen, solo se adelantaron. Porque el Señor mismo, ya lo leímos, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a otros con estas palabras. Así es que entonces la Biblia revela que habrá una segunda muerte. Quiero concluir con estos dos puntos. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia. Otra vez, para que ya no duermas, ni una película de Hollywood le llega a esto. Y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo con las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron. O sea, la tierra entregó también sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, lo que la Escritura básicamente enseña es simplemente que hay dos lugares, dos líneas donde formarse. ¿Dónde te vas a formar tú? No lo sé. Por eso Jesús dijo: no se sorprendan por esto, porque llegará también el momento en que todos los muertos, di conmigo, todos los muertos, di conmigo, todos los muertos, toda persona que haya muerta en Cristo o sin Cristo va a resucitar. Todos van a escuchar la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus sepulcros. ¿Quiénes? Todos. Los que hicieron el bien se levantarán para vivir para siempre, pero los que hicieron el mal se levantarán para ser condenados. Por eso di conmigo, todos los que viven morirán, y todos los que mueran van a resucitar. O sea, quiero llevarte a un punto con esto. No hay humano que no vaya a morir. En 5,000 años hasta el día de hoy la estadística dice que todos mueren. Todos van a morir. Pero lo que muchos no saben es que todos van a resucitar. En Cristo o sin Cristo, todos van a resucitar. Y la Biblia dice que unos para vivir para siempre y otros para ser condenados. Primera fila, al eterno glorioso de Dios, con un cuerpo transformado, con un cuerpo no sujeto a la materia. Y la segunda fila, aquellos que rechazaron a Jesús.
Yo sé que leíste que dice que fueron juzgados por sus hechos. Acuérdate que hay dos puntos relevantes ahí que son para dones, recompensas. Pero lo único que le va a importar a Dios es qué hiciste con Jesús. Y lo voy a demostrar. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida eterna está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene ¿qué? Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué tiene? ¿No tiene? Así de sencillo es. Dios va a decir: ¿tienes a mi Hijo? ¿Recibiste a Jesús? Sí, tienes la vida. ¿No tienes a mi Hijo Jesús? ¿No recibiste a Jesús? No, no tienes la vida. Está más claro en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay gente que dice: pero yo no me porté mal. No se trata de tu comportamiento, se trata de que escuchaste de Semana Santa, escuchaste de Navidad, escuchaste de que había cristianos en el mundo entero. Es más, se hizo una procesión de millones de personas chafa en Iztapalapa y en Guerrero, y en el mundo entero, y en Tasco, y en el mundo entero. Dios va a decir: ¿qué hiciste al respecto? Y sabes, muchos van a decir: la verdad es que decidí no hacer nada, ni bueno ni malo. Decidí que para mí era una fecha más. Rechacé invitaciones a la iglesia, me rehusé a saber más del tema. Eso es suficiente. A Hitler, ¿qué se le preguntará? No se va a tratar de los hechos que hizo, los cuales serán juzgados para recompensas o para reprimendas, pero para salvación y vida eterna es: ¿qué hiciste con Jesús? Por eso el ladrón en la cruz es el gran ejemplo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, no le dijo: no, ¿tú cómo crees? Vamos a ver, dependiendo de tu historial, a ver qué pasó. No, Él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque no se trata de lo que hiciste, se trata de creer en Jesús. Por eso, punto final, termino con esto. Escribo ahí en su infografía: la belleza de Semana Santa es saber que todo se trata de nosotros. Yo sé que en la iglesia no nos gusta decir esto, siempre decimos todo se trata de ti, pero la verdad es que no es cierto. En Semana Santa todo se trata de nosotros, de lo que Jesús hizo por nosotros. Todos nacimos bajo pecado, y la razón de la cruz, la razón de que Jesús se hiciera carne y sangre y huesos, y de que Jesús fuera lastimado y lacerado, esa es la belleza de la Semana Santa. Esa es la belleza del domingo de resurrección, de que todo se trató de ti y de mí, y yo me gozo y me alegro de eso, porque se trató de mí, de que Jesús murió por mí. De eso se trata, damas y caballeros, la Semana Santa. De eso se trata la resurrección, porque Jesús no lo necesitaba, lo hizo por nosotros. Así es que te invito a que le des un fuerte aplauso al Señor, que te pongas de pie y que participemos de la Santa Cena el día de hoy para concluir este domingo especial de resurrección, donde tienes ahí los elementos. Y 1 Corintios 11:23 dice, con revelación del apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, hoy recuerdo eso, hoy quiero recordarlo? Me duele verlo, me duele pensarlo, pero tú dijiste que no me olvidara nunca de que todo se trató de mí. Mira, lo dice claro la Biblia: toman, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes. La belleza de la Semana Santa es que todo se trata de ti, de mí. Hagan esto en memoria, recuérdenme que lo hice por ustedes. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
hagan esto todas las veces que la bebieron en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Señor, hoy anunciamos tu muerte, que tú sí moriste en esa cruz, pero anunciamos que tú resucitaste y que vas a regresar por mí, vas a regresar por tu iglesia. Nos encontraremos en el aire, por muy loco que parezca para el mundo. Nos veremos en el aire, Señor, si nos arrebatas. Pero si morimos antes de que vengas, nos vas a resucitar, porque al que esté muerto, nosotros viviremos. Tomamos del pan, símbolo, solo símbolo de su cuerpo. Señor, tu cuerpo fue molido, partido, avergonzado por mí. Gracias. Todo se trata de mí. La Semana Santa se trata de mí. Gracias. Tomo esta copa, símbolo de tu sangre. Que me limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque en ti tengo salvación y vida eterna. No rehusé tu salvación, no rehusé creer en ti, no rehusé a las invitaciones de conocerte, no rehusé a vivir mi vida para ti. No me avergoncé de ti, Señor, sino que entendí que todo se trata del amor que me tienes a mí. Gracias por tu amor, Señor. Amén.